Y bueno, vamos a pasar ahora a la exposición de Omar Corrado. Omar es graduado en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Es doctor en Historia de la Música y Musicología por la Universidad de París IV. Obtuvo el Premio de Musicología de la Casa de las Américas, Cuba, en el 2008 y el Premio Conex en Argentina en 2 ediciones, 2009 y 2019. Su campo de investigación más frecuente es la música culta de los siglos XX y XXI, especialmente en Latinoamérica. Tiene numerosas publicaciones, voy a mencionar una: Recorridos y 10 estudios sobre la música culta argentina de los siglos XX y XXI, publicado en el 2019. Bueno, hoy nos va a presentar un trabajo que se llama Epopeya Argentina, 1952, de Astor Piazzolla, paradojas de una obra peronista, entre comillas, peronista. Así que, bueno, Omar, te escuchamos y muchísimas gracias por tu participación aquí. Muchas gracias. No sé si me están escuchando. Sí. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Matías, a quien no conozco personalmente, pero nos leemos nuestros textos y aprendo mucho de los suyos. Y un gusto compartir con colegas que también leo sus trabajos. Y bueno, voy a tratar de presentarles un estudio que en realidad sobre el cual yo publiqué algunas cosas, pero nunca tuve oportunidad de presentarlo aquí entre nosotros. Que se refiere a esta extraña obra de Astor Piazzolla, que presenta, a mi juicio, unas cuantas paradojas, y estas son las que quería compartir con ustedes. Voy a tratar de presentar un Power, a ver si me lo dejan. ¿Lo están viendo ahí? ¿Lo están viendo? Ahora sí, ahora sí. Bien. Voy a leer porque no confío en mi capacidad de improvisación. Entonces, un compositor antiperonista escribe una obra musical sobre un texto que exalta explícitamente las figuras de Juan y Eva Perón durante su gobierno. A pesar de esa adhesión y de la actividad propagandística frondosa del gobierno justicialista, esta obra nunca fue ejecutada, ni durante los gobiernos de Perón, ni los sucesivos gobiernos peronistas subsiguientes, ¿no? A la fuerte interpelación militante del texto corresponde una música áspera, difícil, sin concesiones, poco convencional para el género. Tengo que decir que es una obra para orquesta, narrador y coro. El compositor Piazzolla, reconocido en el campo de la música popular argentina, descarta cualquier inclusión de la misma en una pieza cuya direccionalidad social parece reclamarla. Estas son algunas de las paradojas que suscita esta obra, Epopeya Argentina, que Astor Piazzolla compusiera sobre texto de Mario Núñez en 1952. En agosto de 2005, el diario Clarín de Buenos Aires publicaba una información sobre colecciones de partituras ingresadas a la Biblioteca Nacional, entre las cuales se encontraba una pieza particularmente sorprendente. Se trataba de Epopeya Argentina, esta obra para narrador, coro y orquesta, con texto de Mario Núñez, en una transcripción para piano realizada por el compositor y publicada por la editorial Saraceno en 1952. Este es el único ejemplar de la partitura que conocemos. Se conserva en la Biblioteca Nacional, pero por razones que no fue imposible desentrañar, no figura en el catálogo de la biblioteca. Se puede consultar, pero los responsables de la sección partitura cubrieron los datos de inventario sin dar explicaciones. Sabíamos de la existencia de esta pieza solo por las breves menciones aparecidas en alguna biografía, en particular la de Azzi y Collier de 2000,
en la que aparece con el nombre incorrecto de Himno a Perón. Consultados los familiares y apoderados del patrimonio de Astor Piazzolla, manifestaron no tener registro de esta obra. Los registros de las sociedades de compositores a las que estuvo asociado Piazzolla, tanto la argentina como la francesa, tampoco aparecen. No hay datos de la partitura completa, ni menos aún de posibles ejecuciones, excepto el arreglo de algunos fragmentos para un conjunto de música popular interpretados por el Agustín Guerrero Quinteto el 8 de julio de 2018 en la Sala de Caras y Caretas. Dada la censura impuesta al peronismo después de su caída en 1955, como se sabe, muchos de los documentos de distinta naturaleza ligados a él fueron destruidos por los vencedores o por sus propios poseedores. No sería improbable que la partitura general haya corrido esa suerte. La obra es un panegírico del presidente Juan Perón y su esposa, escrita por un compositor reconocido como antiperonista y perteneciente al ala modernizadora de la música popular. La paradoja se extiende a las decisiones compositivas en relación con la funcionalidad supuesta de producciones de esta naturaleza. Esta presentación intenta reflexionar sobre las relaciones accidentadas entre intención, objeto y eficacia en el proceso de la denominada música política, tal como lo plantea Hans Werner Heister en su artículo de Die Musik in Geschichte und Gegenwart. La obra. Sobre el texto, tenemos que decir que el autor del mismo, Mario Núñez, escribió letras de tango registrados en Sadaic en los primeros años 50, puestos en música por José Basso, Luis Teixeira y 3 de ellos por Piazzolla, En la distancia, Hasta morir y Canción del hombre. La dedicatoria del compositor de su pieza Contratiempo del mismo año 52 es testimonio de una gran amistad. Diego Fischerman y Albert Gilbert afirman que Núñez era, a su vez, amigo personal de Perón. Sobre el texto, es un texto muy largo y complejo. Se trata de una prosa, aquí hay algunos fragmentos, se trata de una prosa poética laudatoria, épica, escrita con un lenguaje alambicado y retórico, que diseña una narrativa enfática y sinuosa sobre la transformación de la nación por obra de Perón y Eva, cuyos nombres aparecen solo una vez separados en el transcurso de la obra. Esto lo vamos a ver más adelante. El texto carece de una estructura formal y rítmica definida, por lo cual no condiciona las decisiones compositivas desde este punto de vista. En la partitura, el texto, que aparece luego de una extensa introducción instrumental que toma buena parte de la obra, acompaña el decurso musical casi sin establecer correlaciones identificables, excepto en los momentos en que la orquesta se detiene en largos acordes sobre los cuales se produce la enunciación verbal de los nombres. La música consiste en la sucesión de secciones contrastantes, cada una con su propio tempo y su elaboración interna, basada en 2 procedimientos básicos de la escritura académica, el fugado y el ostinato. Aquí tengo que disculparme porque voy a presentar partituras, trataré de explicarlas y bueno, y también está un poco dirigido a los músicos que pueden estar viendo esta presentación. Y también hay que decir que como no hay grabaciones, el sonido que van a escuchar es simplemente una maqueta que se puede hacer por medios electrónicos, ¿no? Entonces la partitura, la obra comienza con un fugado instrumental. El fugado es un género musical en el cual, un procedimiento en el cual una melodía se imita a una cierta distancia y va apareciendo superpuesta a las otras voces, ¿no? Entonces este fugado aparece sobre una nota pedal que lo sostiene. Aquí en el pentagrama de abajo van a ver que hay siempre la misma nota repetida, que lo sostiene en su totalidad. El sujeto de la fuga contiene además un motivo compuesto por 2 valores breves seguidos de uno largo, que aparece en el tercer conjunto de pentagramas, donde está la primera indicación en rojo, o sea, es ta ta ta, pa pa pam, pa pa pam. Este motivo será relevante luego, ya que soporta el vocablo lealtad, entonado por el coro, lealtad, lealtad.
hacia el cual desemboca el discurso en la apoteosis vocal instrumental final, con la reexposición del fugado duplicado por el coro. Vamos a escuchar un fragmento de ese fugado. Otras configuraciones significativas de la obra están representadas por los extensos ostinati, ya son estructuras repetidas inmediatamente unas de otras, que adoptan disposiciones diferenciadas. Y otra de las configuraciones es un motor rítmico con disposiciones disonantes y con acentuaciones irregulares. Bueno, aquí me quedó esta diapositiva que es la de donde aparece la palabra lealtad, arriba está el coro y abajo la reducción de la orquesta, que ustedes ven que dicen lealtad, 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 etc. En el final de la obra, que ese es el mismo motivo del cual les hablaba antes, ¿no? Y estos acordes repetidos, disonantes, también juegan un papel importante en la obra y suenan así. La sonoridad de ese bloque proviene claramente del lenguaje que Igor Stravinsky utilizaba en sus piezas de la década de 1910 y que Piazzolla practicaba en los años de composición de Epopeya, como en la música que generó para películas de Carlos Torres Ríos, como Con los mismos colores, del 49, y Bólidos de acero, de 1950, o en secciones de su propia pieza Contemplación y danza para clarinete y cuerdas, que es esta. Estos no son acordes repetidos, pero es una sonoridad similar. El relativo estatismo de las soluciones compositivas adoptadas se agita en dos momentos claves, aquellos en que se pronuncian los nombres de Perón y Evita respectivamente. Cuando el narrador anuncia el hombre y su idea, el tejido musical, cada vez más perforado por silencios que incrementan la expectativa, diseña fragmentos ascendentes en los metales intercalados con el texto. Aquí ven que hay algunos silencios donde dice el narrador dice altura de su impostergable realidad, un ascenso de los metales, acorde, dice únicamente ahí, nuevamente ascenso de los metales, gran acorde final, por sentencia inapelable de la providencia, etc. Luego está el último ascenso y un acorde disonante sobre el cual el narrador dice Perón, signo de su gesta y gesto de su signo preferido de Dios. La enunciación del nombre ocurre entre el acorde final ese y el silencio siguiente. Precedido por procedimientos similares, se profiere el nombre de la esposa del presidente. El extenso despliegue instrumental ascendente que conducía al nombre de Perón es sustituido ahora por la irrupción del coro vocalizado, o sea, sin textos, sobre una vocal, que culmina también en un acorde.
Despojado de toda disonancia, pero provisto de voz, este momento sella la relación, comillas, armónica y complementaria de Evita con Perón. Evita, bandera de su ideal o ideal de su augusta bandera consagrada. Después de estas únicas estaciones dramáticas, los ya débiles vectores narrativos se detienen. Un trémolo de timbal, que ustedes ven al final de la diapositiva, clausura estas tensiones. Sigue la reexposición de la fuga inicial con el espesor sonoro y lingüístico agregado por el coro, que alcanza su apoteosis sobre la interminable repetición de lealtad, significante central en el régimen simbólico del peronismo. Acá vamos a escuchar un fragmento de ese fugado con el final con el coro. Claro, no tenemos las voces, las palabras aquí, porque el coro está, digamos, cantando verdaderamente el texto, y sobre ese texto y la orquesta, el narrador sigue pronunciando su propio discurso, ¿no? Un momento que tengo que encontrar el... Vamos a ver el sonido. La pieza se cierra con la invocación religiosa final del Amén, ¿no? Con el coro y la orquesta fortísimo. Bien. El lenguaje utilizado por Piazzolla se corresponde con el de otras músicas que había compuesto en los años previos, como observáramos. Según la cronología aportada por sus biógrafos, a esta altura de su carrera, hacía ya al menos unos 6 años que había concluido sus estudios con Alberto Ginastera. Hermann Scherchen, el director alemán promotor de la música de vanguardia en Europa, le había dado algunas clases de dirección en Buenos Aires y faltaban 2 años para que estudiara con Nadia Boulanger en París. Se hallaba en una etapa de interés absorbente por la composición de música sinfónica y de cámara, en la cual es evidente la huella de los autores estudiados con Ginastera, Stravinsky y Bartók. En suma, nos hallamos en presencia de una música que no retrocede en relación con las técnicas modernistas utilizadas para las obras autónomas, o sea, sin propósitos funcionales, en las que Piazzolla se concentraba en esos años. Ni siquiera concede al oyente algún remanso en melodías recordables o sucesiones previsibles. Las discontinuidades, los cambios de tempo y de textura desestabilizan asimismo la escucha, que no puede instalarse en una situación tranquilizadora. Resulta especialmente significativa la exclusión de cualquier material de origen popular, dada la práctica central del compositor en ese terreno, el fuerte estímulo de las políticas del peronismo hacia esos géneros, sobre todo el tango, como nos acaba de ilustrar el profesor Chamosa, y la capacidad comunicativa de ese registro en una obra con una direccionalidad tan manifiestamente política. Podría pensarse que por convenciones retóricas según las cuales a una música de celebración heroica, cívica o patriótica corresponden géneros altos, abstractos, no hubiera sido conveniente referir a músicas populares. Otra posibilidad consiste en considerar la dificultad para encontrar un género musical ecuménico de representación de la nación,
de la cual los homenajeados constituirían su metonimia, ya que incluir el tango, género al que Piazzolla se dedicaba, podría significar un recorte severo de la geografía nacional, lo que limitaría drásticamente el alcance del homenaje al ámbito de lo porteño. Estas hipótesis presuponen un orden de composición en el cual el texto precedió la composición musical, aunque la ausencia total de información genética no permita afirmarlo ni contradecirlo. Nos queda entonces solo el espacio de la conjetura. Podría tratarse de una pieza o borradores preexistentes, reutilizados y recompuestos, sobre los cuales el letrista adaptó su escrito. La precedencia de la música explicaría, por descuido del escritor, la acentuación casi siempre forzada del texto cantado, calzado dificultosamente en las estructuras rítmicas. De hecho, esta palabra lealtad, tal como está escrita, sonaría lealtad, lealtad. O sea que la situación está es contradictoria. Pero contra esta suposición, la existencia de los dos momentos de sintonía dramática entre texto y música, y la detención del discurso para la emisión de los nombres de cada uno de los homenajeados, aunque ellos también podrían funcionar como puntos cadenciales independientes. Las escasas y débiles correspondencias semánticas entre, por ejemplo, la homorritmia de la orquesta y el paso de, lo que dice el texto, un pueblo pujante que actúa y marcha, o bien el motor percusivo que acompaña el texto, cito, el canto del arado y de la máquina, admiten un orden indistinto en la producción de cada plano. Algunas declaraciones de Piazzolla sobre su vínculo con otros sistemas semióticos con los que colaboró acrecientan la incertidumbre. Así, con respecto a su trabajo para el film Con los mismos colores, afirmó, cito, la música que escribí no tenía nada que ver con las imágenes, lo cual revela la centralidad de los procesos musicales en sí y la relativa indiferencia hacia las correlaciones contextuales. En todo caso, como venimos viendo, la música de epopeya argentina transcurre como un discurso paralelo al panegírico del narrador, concentrado en la resolución de sus propias premisas formales, distanciado, como si trabajara a contramano de la interpelación política expresada por la retórica del texto. ¿Indiferencia o resistencia paradójica? Los biógrafos de Piazzolla lo identifican como abiertamente antiperonista. Señalan que aunque reconoció la defensa de la música argentina efectuada por el peronismo, sostuvo que, cito, el régimen de Juan Domingo Perón fue parte integrante de ese oscurantismo intelectual y artístico extendido en el mundo de la posguerra. ¿Cómo explicar entonces la composición de esta pieza? La falta de respaldo fáctico nos obliga una vez más a avanzar en el plano especulativo. Las razones para asumir ese compromiso incluyen, entre las más coyunturales, la posible coerción política. Gustavo Varela afirma que la Orquesta de Tango de Piazzolla fue reclamada para participar de actos benéficos de la Fundación Eva Perón. Cito, recibió demandas sindicales de sus propios músicos, debía tocar sin cobrar para funciones organizadas por el gobierno. Fin de cita. Otros autores manifiestan que debió grabar por obligación el vals patriótico República Argentina de Santos Lipsker y Reinaldo Guizo en 1948, aunque también contempla la posibilidad que en esa oportunidad se trate de una estrategia de la discográfica. Ligado con la presión del contexto estarían eventuales consejos o compromisos con amigos o colegas, Mario Núñez entre ellos, o la conveniencia de escribir esta obra para el avance de su carrera. En caso de que esta vez se haya tratado de un trabajo remunerado, la necesidad económica explicaría también su realización. La adopción de un lenguaje áspero e inusual para este género puede entenderse como declaración de autonomía, como ejercicio compositivo fuera de todo compromiso emocional o ideológico, o como desafío crítico y críptico a las estrategias propagandísticas gubernamentales. Federico Moyó invierte los términos y la cronología de este conflicto. Sugiere que, cito, no es improbable que el aguerrido antiperonismo del maestro haya tenido su origen en esta forzada experiencia estética. Fin de cita. Esta hipótesis introduce la difícil pregunta de cuándo fechar el rechazo del compositor al peronismo, de improbable respuesta al menos por el momento. Bien,
Como decía, a pesar de que existen algunas partes sueltas de instrumentos que podrían indicar que en algún momento hubo la posibilidad de tocarla con una orquesta, hasta ahora, hasta donde sabemos, nunca ocurrió. En el análisis de la dimensión política de esta obra es preciso considerar al menos dos perspectivas. La primera es la que deriva de escucharla en su decurso temporal, en el tiempo real de su propia cronología sin información previa. Desde este punto de vista, la referencia externa, que ni siquiera el título explicita, no se concreta hasta la aparición del nombre de Perón, transcurrida ya casi la mitad de la pieza, probablemente como efecto estratégico para acentuar la expectativa a modo de resolución de un acertijo. Hasta ese momento solo puede inferirse por la situación extralingüística, pragmática, o por el significado que otorga el contexto, sobre todo para los primeros públicos, virtuales en este caso, como sabemos, por la complicidad vigente en un universo de sentido compartido, la cooperación interpretativa o las circunstancias de la performance. Para audiencias ulteriores no informadas o distraídas, de no mediar otros indicios, el enunciado textual podría aludir casi a cualquier héroe patrio o cualquier figura relevante. Esa generalidad se desvanece en el acto de nombrar a los destinatarios del homenaje y despeja así cualquier ambigüedad. En adelante, el texto político general se convierte en partidario. Una segunda perspectiva evalúa la obra en su integralidad como un todo conocido y cerrado disponible para el análisis. Desde este ángulo, el propósito de exaltar las figuras gobernantes irriga la totalidad del texto desde su comienzo y fija su sentido. ¿Se trata entonces de una obra de propaganda? ¿En qué condiciones podría considerarse dentro de esa categoría? Es preciso recordar que en este caso se desconoce si la obra deriva de un encargo oficial o de una decisión personal voluntaria, y dejar de lado además el hecho de que no tuvo difusión alguna. En su clásico estudio sobre la propaganda, Jacques Ellul la entiende como, cito, el conjunto de métodos utilizados por el poder político o religioso para obtener determinados efectos ideológicos o psicológicos. Fin de cita. Si entendemos el concepto en términos de Giacomo Zanni como producción de mensajes destinados a un determinado auditorio que apuntan a crear una imagen positiva o negativa de determinados fenómenos, personas, movimientos, acontecimientos, instituciones, y es por consiguiente un esfuerzo consciente y sistemático dirigido a influir en las opiniones y acciones de un público determinado, de toda una sociedad, fin de cita. Esta epopeya se incluiría sin mayores dificultades en esa categoría. Ello se refuerza si se le agregan otros elementos también apuntados por ese autor, presentes sobre todo y casi únicamente en el texto lingüístico, como la importancia otorgada a elementos emotivos, el recurso a estereotipos, el carácter partidista y la parcialidad de la información. La obra contradice, no obstante, algunas de las técnicas habituales de la propaganda, como la simplificación, la saturación por repetición, el uso de mecanismos preexistentes para perturbar lo menos posible las convenciones previas. En efecto, aquí la elaboración del lenguaje textual en las selecciones léxicas, la sintaxis y las figuras de estilo manifiesta propósitos de literariedad, en el sentido de Jacobson, pretensiones estéticas y no solo informativas o publicitarias. En este punto, al menos desde la intención, habría un acuerdo tácito entre texto y música. La voluntad de colocarse en el régimen estético y en el territorio de la alta cultura, que establece, como se sabe, complejas y contradictorias relaciones con la propaganda a través de la historia. Pero este acuerdo es asimétrico, como lo son las capacidades referenciales de ambos dispositivos y su uso específico en esta circunstancia. Así, por un lado, la narración permanece en un tono declamatorio, persuasivo, derivado de la tradición oratoria, en una sostenida temperatura emocional que interpela y convoca a un oyente supuesto como prójimo militante o sujeto a ser ganado por la causa, para la causa. Por otro, la música, si bien subraya localmente la doble proclamación del matrimonio en el poder e insiste en la apelación final a la lealtad,
permanece casi siempre, como apuntáramos más arriba, en un campo dominado por la concentración en la coherencia estructural, el desarrollo de los procedimientos puestos en marcha y la fidelidad a sus premisas formales. Su estrategia reside en la sustracción y la distancia, categorías propuestas por Jacques Rancière. Sustracción de elementos sonoros identificables por su sedimentación en la memoria individual y social, así como de cualquier expresividad de cuño tradicional. Distancia por la relativa modernidad del lenguaje, la disonancia y la fragmentación del discurso, con la consiguiente interrupción de curvas narrativas y sus asociaciones afectivas. Resulta útil comparar estas decisiones técnicas y estéticas con las adoptadas en otras obras de similares propósitos, como A una mujer de Elsa Calcaño o la Sinfonía in Memoriam de Luis Milici, ambas dedicadas a Eva Perón después de su muerte, promovidas y estrenadas por el aparato propagandístico oficial, radicadas en convenciones de lenguaje decimonónicas que facilitan el camino para la movilización afectiva de los oyentes. En este sentido, Epopeya supone una dificultad innegable para la adhesión y la identificación de los públicos implícitos que la obra supone. Se aparta así de cualquier modelo pedagógico de la eficacia del arte, a través de una formulación de Rancière, en la relación música-política. Su capacidad para contribuir a los propósitos de la propaganda resulta en consecuencia reducida. Una paradoja más de una pieza que permanece encapsulada, histórica, social y estéticamente, en sus propios enigmas, en espera de que nueva documentación contribuya a resolver los múltiples interrogantes que formula. Es esto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Omar, excelente lo que nos has traído para compartir. Bueno, acá están varios agradecimientos y sobre todo por el lujo, dice acá alguien, de la oportunidad de conocer esta obra. Matías, ¿tenés preguntas para Omar? Sí, gracias, Omar, me sumo ahí al agradecimiento. Mientras van llegando algunas preguntas, te solicitaría si podés finalizar la presentación, porque ha quedado en el centro de la pantalla y entonces va, sobre todo para la grabación que están haciendo para el Instituto de Estudios Históricos. Ahí está. Ahí perfecto, Omar, muchas gracias. Bueno, es que yo soy muy torpe con esta cuestión. Igual, no te preocupes. Te traslado ahí dos preguntas que van llegando, ¿no? Una, si tiene una hipótesis sobre la no grabación ni ejecución de la obra, y la otra, hay dos más, parece, si fue la única obra con esa orientación, y por último, para cerrar este combo, después dijimos si tenemos tiempo continuamos, si la obra es anterior o posterior al fallecimiento de Eva Perón. Bien. Sí, en el caso de Piazzolla es la única obra con estas características. Él ha hecho otros homenajes, pero a músicos, ¿no? Referenciados a músicos, no. Mejor dicho, hay otra pieza, sí, ahora estoy recordando que hay otra pieza que creo que se grabó en Alemania. El que conoce todo esto es Omar García Brunelli, que es el especialista en Piazzolla, que tiene relación con la dictadura de los años 70, pero la verdad que no quiero entrar en esto porque no tengo la información correcta en este momento, ¿no? Precisa. ¿Por qué no se grabó? Porque en realidad, porque la partitura hasta ahora no apareció, la partitura para orquesta. Yo consulté con el nieto de Piazzolla, que me derivó al abogado que maneja el patrimonio, digamos, y esa obra no la tiene registrada en sus archivos. Entonces no hay posibilidades, salvo este intento que hicieron, como les comenté, en el 2018, de tocar fragmentos arreglados a partir de la reducción para piano que les mostré, que es lo único que existe. Entonces, en todo caso, habría que hacer una partitura, hacer una versión para orquesta, tratar de reconstituir lo que podría ser una versión para orquesta, y esa es una de las razones. Podría hacerse una versión para piano, coro y narrador perfectamente, porque sería fiel a la partitura que Piazzolla autorizó, ¿no? O sea, que es la que él mismo produjo. Y la pieza se publicó poco antes de la muerte de Eva Perón, en el 52. Creo que la fecha es de junio de la partitura y Eva muere en julio.
pero seguramente se compuso, es muy probable que se haya compuesto durante el largo periodo de la enfermedad de Eva Perón. Perfecto. No sé, Carolina, cómo estamos. Hay dos más concretas, si querés Bueno, preguntar. pasemos a esa pregunta y Y mientras ya preparamos sí, ya preparamos a... Exacto. Preguntan si Piazzolla se expresó alguna vez en relación a esta composición y también si tiene alguna idea de por qué el archivo se reserva algunos datos del documento, ¿no? No, hasta donde yo sé, Piazzolla nunca habló. Yo creo que es que debe haber habido un proceso de ocultamiento del propio músico de esta obra, porque muchos documentos desaparecieron después del 55, ¿no? La verdad que no, yo creo que él nunca habló de esta pieza. Y la otra era, perdón. La otra es con respecto al archivo y la reserva de algunos datos, ¿no? No, la verdad que es inexplicable, porque, bueno, pasa eso, está tapada la referencia del ingreso. Lo que yo intenté es hacer una investigación de cuándo ingresó esa partitura y quién la donó. Claro. Pero eso solamente lo puede hacer alguien que sea empleado de la biblioteca. Y yo solicité eso, que se hiciera, y nunca tuve respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Excelente lo que nos has traído. Bueno.